Hola, muy buenos días. En el video anterior vimos cómo instalar en un generador diésel liviano que no tiene sensor de combustible eléctrico, solamente un visor. Vimos cómo instalar un sensor eléctrico de combustible. Una vez instalado el sensor de combustible, vamos a ver cómo se programa un módulo, en este caso un DeepSea 6120, para que lea ese sensor de combustible y nos arroje la información en litros o en porcentaje del combustible que tiene la máquina. Y también vamos a describir de una forma muy sencilla cómo son las medidas que se tienen que tomar en el sensor para poder hacer la respectiva calibración del nivel. Esperamos que les guste. Pasemos entonces a la acción. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a ir a la página de DeepSea, que se llama www.deepseaelectronics.com. Damos clic ahí y por favor, para que puedan bajar el software que controla todos los módulos, se tiene que loguear, tiene que sacar un usuario y contraseña. En ese caso, se tienen, una vez logueados, si no se registran dando clic en registro y ponen sus datos, a vuelta de cambio les mandan un correo electrónico donde le pueden dar clic para confirmar que es su correo electrónico y ya quedarán con usuario y contraseña. Una vez ya logueados, los saludan y ya pueden descargar lo que ustedes quieran. Vamos a descargar la suite, que es el DSE Configuration Suite, que es el programa. Ustedes le dan clic aquí y él descarga el software y lo instalan. Si ya lo tienen instalado o hace días no lo usan, seguramente les va a abrir este software update. Por favor, manténganlo actualizado con estos dos clics. No lo va a correr porque ya lo tengo actualizado, pero ustedes van a abrir el software una vez instalado que se llama DSE Configuration Suite. Como ustedes vieron en la presentación, pues yo ya tengo el panel de control, lo tengo conectado a mi PC mediante la entrada de USB. Por eso es que aquí automáticamente lo detecta y me dice que es un 6120 MK2. Ahora bien, yo lo tengo alimentado con una fuentecita de 12 voltios para facilidad y tenerlo en mi escritorio. Pero podía llevarme el portátil y conectar el USB directamente al puerto USB del módulo, y estando al frente del generador eléctrico, pues, o sea, eso es lo que normalmente se hace. Lo que pasa es que por temas de facilidad, pues yo lo tengo aquí en la oficina y está en mi escritorio. Entonces ya sabemos que si está conectado por USB, él automáticamente detecta el equipo que tengo conectado, ¿cierto? Lo primero es que le digo Read Configuration from Module, que quiere decir lea la configuración desde el módulo. En este momento está trayendo a mi pantalla principal todos los parámetros que tiene grabado ese módulo para que yo los pueda editar. Es decir, no estoy, tengo que hacer esto primero porque de otra forma estaré editando una configuración por defecto del módulo y seguramente voy a dañar los demás cientos de parámetros que ya tiene el módulo. Entonces, una vez cargados los parámetros que tiene el módulo actual, como yo no quiero modificar sino 2 o 3 parámetros que corresponden al tema de combustible, tengo que dejar los otros parámetros tal cual estaban. Y por eso los estoy leyendo en este momento. Ya terminó el proceso, entonces ya tengo todos los parámetros. Este programa es realmente muy completo. Aquí está el mismo menú, está acá, ¿cierto? Básicamente el mismo menú. Entonces yo me voy a ir buscando configurar las entradas. Las entradas son de dos tipos, análogas o digitales. Las entradas digitales son tipo switch on-off. En este caso el combustible no es prendido o apagado, sino que es una medida continua. Entonces tiene que entrar por una entrada análoga. Entonces voy a ver las entradas análogas. En este caso este módulo tiene 4 entradas análogas. Normalmente la que se usa
como sensor de combustible es la C, creo. Este es sensor de presión de aceite. Eso se puede reconfigurar, pero en este momento está como sensor de presión de aceite, no lo quiero cambiar. La B es como sensor de temperatura y la C está como sensor de combustible. Y la D quiero que viene no usada, ¿cierto? Normalmente así vienen de fábrica, ¿correcto? Entonces nos vamos a Inputs Analog Configuration. Efectivamente veo que el C es sensor de combustible. Si a ustedes les viene en no usada, ustedes le pueden decir, por favor, úselo como sensor de combustible la C. Aquí la están viendo. Estas son las entradas análogas porque tienen esta rayita que dice que el valor es continuamente variable. Y la entrada C18 es la que corresponderá al combustible. O sea que el cable, digamos, rojo proveniente del sensor de combustible iría al pin C18 y el otro iría a tierra en el chasis de la máquina. Esa es la entrada. Bueno, una vez aquí, si yo acabo de cambiar el valor, por ejemplo, a sensor de combustible el C, yo le puedo dar perfectamente escribir. Me pregunta de nuevo que si guardo esta configuración, le digo que sí. Y él está escribiendo ese pequeño cambio que hice. Digamos, si el pin 18 de la entrada análoga C estaba sin usar, ya sí está usado y va a ser usado como sensor de combustible. Pero entonces a continuación le tenemos que decir qué sensor de combustible va a leer. Me tengo que ir a el menú de Engine. Engine quiere decir motor. Abro el menú de Engine y me voy para opciones de combustible. Correcto. Abro un poquito el menú. Vamos en opciones de combustible hay 3 submenús. Control de combustible y monitoreo, nivel de alarmas y opciones avanzadas para alarmas. Vamos al primero. Correcto. Aquí dice que no está usado. Entonces que no está usado, vamos a decirle que sí lo vamos a usar y vamos a determinar que es un sensor, en este caso un sensor óhmico. Nosotros habíamos medido entre 0 y 200 ohmios el rango, entonces vamos a buscar el que más se acomode y vamos a buscar este. Y si no está habilitado lo podemos habilitar, le podemos decir por ejemplo que si quiere tanqueo automático, se podría habilitar que en el 10% se autotanquee y en el 90% pare la bomba de autotanqueado. Pero si no tengo esa bomba, lo puedo dejar así. El tanque, le defino los litros del tanque. Yo ahorita se lo grabé, pero esto normalmente no viene definido. Nosotros sabemos que el tanque de esta maquinita que vamos a utilizar apenas es de 15 galones. Es un tanque muy pequeñito realmente, ¿cierto? Entonces le puedo quitar 15 litros, perdón, litros. Así es de pequeñito nuestro tanque. Y una vez guardado esto, pues todavía no lo he mandado a escribir el módulo, le puedo decir aquí editar, porque puedo configurar una curva que yo quiera. Lo primero es que mi sensor no va hasta 240 ni hasta el 240% del tanque. A mí me interesa el tanque hasta el 100% del tanque. Y no hasta 475 ohmios, sino hasta 200 ohmios. Entonces voy a cambiar los ejes en la medida de lo posible. Si me deja, voy a tratar de bajarlo. Efectivamente me dejó bajarlo hasta 200 en el eje X ohmios. Perfecto, ese es el sensor que yo tengo. Y en el eje Y no me interesa un tanque que tenga sobrevolumen, pero tampoco me deja bajar hasta el 100. Queda entre 0 y 200 ohmios y entre 0 y 200%. Le digo ok, listo. En este caso tiene 3 puntos predefinidos. Aquí es importante entonces hablar de cuántos puntos voy a generar yo en esta curva, que va a ser una curva que yo pueda, le voy a poner más puntos y la puedo calibrar, ¿cierto?
Dándole clic por acá, genero más puntos. Vamos a ver cuántos puntos tengo para generar. Bueno, normalmente el sensor que vamos a encontrar, un sensor resistivo, es así. La parte variable que corresponde a la señal que viene del flotador varía entre 0 y 200 ohmios. 0 cuando está en el mínimo y 200 cuando está en el máximo. Trae un pin no conectado y esto lo que va a arrojar es una medida de impedancia, o sea, de ohmios a la salida del sensor. Este es el sensor que nosotros en el video pasado les estábamos mostrando, cuyo cable rojo traerá la señal y cuyo cable verde, que realmente después vieron que en el video se convierte por allá en el arnés en un cable después de un conector que hay por acá y llega al módulo, llegando al módulo ya se convierte en cable gris, correcto, que es la referencia a la tierra. Entonces ese cable rojo es precisamente el que va a la entrada C, pin número 18 del módulo DeepC 6120 en este caso. En otro DeepC podría ser otro número de pin, pero bueno, eso ya lo podrán saber ustedes teniendo el controlador en sus manos. Una vez entendido esto, entonces vamos a levantar una tablita que nosotros la levantamos de forma muy sencilla. Nosotros sabemos que el tanque es de 15 litros y empezamos a echarle litros con un medidor de combustible del tanque. Lo vaciamos completamente y medimos la mínima resistencia hasta donde se estrella el flotador. Y ahí nos daba 43 ohmios. Entonces escribimos eso, 0, 43 ohmios, con el tanque completamente nivelado. Echamos 2 litros y medimos 51 ohmios. Echamos 4 litros y medimos 61 ohmios. Se nos olvidó echarle 6 litros, no importa. Entonces le echamos 8 litros y medimos 64 ohmios. Le echamos 10 litros y medimos 105 ohmios. Le echamos 1 litro más y medimos 137 ohmios. Y le echamos 2 litros más para fulear el tanque completamente ya casi al rebose y nos da 155 ohmios. Pero resulta que yo no le puedo meter este dato a la curva en litros. Entonces lo tengo que meter en porcentaje. Recordemos que el porcentaje es parte sobre todo. Entonces, transformando estos litros a porcentaje del tanque, como la regla dice, parte sobre todo, 0 sobre 15 da 0%, 2 sobre 15, 2 sobre 15 da 13%, 4 sobre 15 da el 27%. Esta columna realmente estaba así, ¿cierto? Porque esta es la división de 2 dividido 15, de 4 dividido 15, de 5 dividido 15, pero yo le he pedido que me lo muestre en porcentaje. Aquí está. Finalmente voy a meter ohmios y porcentaje de tanque. Entonces a los 43 ohmios 0%, 51 ohmios 13% y así sucesivamente hasta 155 ohmios el 100%. ¿Qué quiere decir? Que el rango de movimiento del sensor está limitado porque como el tanque es tan chiquito se está estrellando. Pero no importa que no se lleve entre 0 y 200 ohmios, entre 43 y 155 tengo tan buena resolución que puedo levantar algunos puntos. Veamos entonces cómo metemos estos valores en nuestra tabla. Bueno, entonces tengo que el primer valor son 43 ohmios al 0%. Entonces aquí pincho el número 1, este primero, y le digo 43 ohmios, enter, es igual al 0% del tanque. Y él me ubica el punto. El segundo punto es 5113. Pues 51 enter, 13 enter. El tercero 6127. En 61 ohmios vamos al 27% del tanque. Perdón, 27. El siguiente valor es 84,53%.
84 ohmios, 53% del tanque. 105 ohmios, el 67%. 105 ohmios es el 67% del tanque. Siguiente, 137 ohmios es el 87%. Y el último valor es el 155, que corresponde al 100%. 155 ohmios que corresponde al 100% del tanque. Miremos que nos quedaron dos bandas en donde el sensor de combustible nunca va a estar, porque físicamente él se estrella bajando y se estrella subiendo. Ese es el máximo, no importa, eso está muy bien. Ok, si quisiera generar más puntos, recuerden que doy un clic, ¿cierto? Aquí voy a generar unos puntos intermedios como para que la medida nos aproxime de forma lineal esos puntos. ¿Ok? Bueno, entonces creo más puntos por allí cercanos. Creo que son suficientes ya. En este momento yo puedo grabar el sensor y le digo sensor combustible 1. ¿Ok? Entonces ya quedó mi sensor calibrado previamente en una tablita, como les conté, y ya esos datos de calibración los convertí a porcentaje y los ingresé a esa curva personalizada. Le pongo el tamaño total del tanque para que, si el módulo me quiere expresar eso en algún momento en litros, pueda hacerlo. A continuación me voy a Fuel Level Alarms, que son las alarmas de nivel de combustible, y las activo. Le voy a decir que active la alarma. Alarma apaga el motor cuando esté, por ejemplo, por debajo del 10%. Para eso es importante que unos 10 segundos después, por ejemplo, de que pase por bajando, viene en 11, 12, 10, 9, 8, pero 10 segundos después de que pase por debajo del 10%, él apaga el motor para que no se me quede sin combustible, y que ponga una prealarma, es decir, un warning o una prealarma es una advertencia que no apaga el motor, digamos cuando estoy por debajo del 20% del combustible, que ponga esa alarma. Y que cuando yo empiezo a llenar el combustible y sube de 20, 30, 40 y que digamos al 50% del combustible me quite la alarma. Es decir, la máquina viene en el 30, 35, perdón, 30, 29, 28, 27, 26, 20. En ese momento se empieza a prender el warning, es decir, la precaución o la prealarma. Por favor, estoy quedando sin combustible, busque combustible, etc. Cuando llegue el 10 dice se apaga para que no le entre aire al sistema de inyección. Cuando usted empieza a tanquear la de subida, entonces 10, 15, 20, se mantiene el warning. 25, 30, 35, 40, se mantiene el warning. Cuando usted llega, pasa del 50, se borra automáticamente el warning y ya deja de molestarlo, digámoslo así. Cuando llegue al 100, bien, empiezo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, paso por el 50, no se activa el warning, aquí se activa el warning de bajada y aquí se desactiva de subida. Cada medida va a tener un retraso, un delay de 10 segundos, por ejemplo. Y así se programa la alarma y la prealarma de un sistema de combustible para evitar que se quede sin combustible la máquina y que cuando se esté quedando sin combustible avise un ratico antes. En este momento escriba en el módulo, me pregunta si quiero realmente escribir en el módulo, le digo que sí.
y listo. Entonces vamos a hacer pruebas sobre la máquina. Eso es todo, espero que les haya parecido interesante. Si quiero gobernar el módulo desde el computador, le doy clic en escala y voy al mímico y aquí podría pasar el equipo a manual, en fin, mandarlo a encender y hacer todo como si estuviera físicamente tocando la botonera. Bueno, hasta pronto, nos vemos en el próximo video.